Doppler de carótidas y arterias vertebrales. ¿Cuál es la función actual de esta herramienta? Muy bien, yo entendí para hablar un poquito de por qué hacer. Cómo nosotros, en qué esta herramienta puede nos ayudar para hacer un estudio, cuáles las patologías que podemos estudiar, qué es bueno, qué no es bueno para hacer un Doppler carotídeo. Entonces, siempre que tenemos un paciente para hacer un Doppler carotídeo, vamos a preguntar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un estudio completo con todo lo que sea posible. ¿Cómo vamos a hacerlo? Hacerlo con la mejor técnica que tenemos. ¿Por qué hacerlo? Porque hay que explicar, hay que buscar una patología para nuestro médico y para nuestro paciente en Doppler de carótidas y arterias vertebrales. Este es un resumen de nuestra clase de hoy, en que nosotros vamos a hablar de todos estos puntos en nuestra clase. Nuestro objetivo hoy no es hablar cómo hacer el Doppler de carotídeo, tampoco la técnica o los protocolos, pero hablar en qué esta herramienta nos ayuda en nuestros días para ayudar a nuestros pacientes. Tenemos que hacer, sin embargo, un estudio de las carótidas comunes, izquierda y derecha, de las carótidas internas, las carótidas externas, las arterias vertebrales, y sin embargo, se necesita estudiar el tronco arterial brachiocefálico derecho, la arteria subclavia. Vamos a hacerlo para obtener un diagnóstico. Vamos a estudiar con nuestro transductor lineal de alta frecuencia, pero hay muchas situaciones en que un transductor convexo, lo mismo para que hacemos para los estudios de abdomen, o también un transductor endocavitaria que nos ayuda en los estudios transvaginales. Estos transductores pueden ser una opción se necesita ventanas adicionales. Vamos a hacer estudios con escala de grises, con mapeo color, con Doppler de espectro para obtener todas las informaciones necesarias y vamos a hacer barreduras transversales y longitudinales de todas las arterias que tenemos que estudiar. Muy bien, vamos a empezar con lo más fácil, que es la detección de placas de ateroma. Un estudio normal de arterias carótidas, tenemos que encontrar arterias carótidas normales, con diámetros normales, luz anecorrênica, un mapeo color normal, un patrón espectral normal y velocidades dentro de rangos normales. Entonces, mira, esta es una arteria carótida común, es un barrido transverso en que se encuentra un bulbo carotídeo, una carótida interna, una carótida externa, normal. E à direita temos uma barredura longitudinal, onde se encontram placas calcificadas em bulbo carotídeo. Muy bien, entonces ese a derecha es un estudio patológico. Muy bien, pero no solamente tengo que informar que hay placas ateromatosas, pero también yo tengo que hablar de las características de estas placas de ateroma. Yo tengo que hablar la ubicación, si están en el bulbo, en la carótida interna, externa, en la carótida común. Tenemos que hablar si son grandes, pequeñas, su ecogenicidad. Placas blandas que no tienen calcificación son placas con un patrón mucho más vulnerable para eventos isquémicos, eventos de sangrados, de ulceración, con mucho más accidentes vasculares del encéfalo, del cerebro. La superficie, placas que tienen una superficie regular son más estables, placas que tienen su superficie irregular son placas que son más inestables.
Si la placa es homogénea, heterogénea, se tiene una escala de grises igual o diferente en toda su composición y, sin embargo, estudiar el grado de estenosis que las placas determinan en esta carótida. Muy bien. Mira, acá tenemos una placa chiquitita, calcificada, que en un barrido transverso se mira bien que no determina una estenosis significativa. Aquí una placa más grande, una placa irregular en su superficie, calcificada en la pared posterior de la arteria, de la emergencia de carótida interna. Entonces, tenemos que explicar en nuestro informe las características de nuestra placa. Mira esta placa, una placa blanda, que no tiene calcificaciones, una placa grande, que tiene ecogenicidades diferentes, entonces hablamos que es heterogénea, hay puntos más hipoecogénicos que, sin embargo, deben, por ejemplo, ser grasa o sangre, y tenemos puntos más ecogénicos que son fibrosis, entonces es una placa con patrón mucho más vulnerable que una placa calcificada. Y sin embargo, el Doppler color nos ayuda como una angiografía. Mira, Doppler color no eres una angiografía, pero el Doppler color nos ayuda como una angiografía para encontrar placas blandas como esta acá. Mira que en la escala de grises se ve bien una placa chiquitita calcificada, pero todo este sitio es una placa blanda. Acá también, a derecha. En este ejemplo, se mira una placa que no se encontraba en la escala de grises, pero el Doppler color nos muestra una placa blanda, con grasa, con fibrosis, y que, sin embargo, tiene un patrón de riesgo más grande que una placa calcificada. Entonces, tenemos que hablar de la ecogenicidad de nuestra placa, su patrón textural, si es homogénea o heterogénea, si su superficie es regular o irregular, si hay imágenes con sugerencia de úlcera o un sangrado intraplaca, y sus dimensiones, porque cuanto más grande la placa, más grande su riesgo de una ulceración. Muy bien, mira esta placa. Una placa que yo llamo una placa muy mala, una placa peligrosa, una placa grande, heterogénea, hipoecogénica, con puntos hiperecogénicos, y que cuando hacemos un estudio con Doppler color o con Doppler de poder, se encuentra un patrón de cavidad que, sin embargo, es muy sugestivo hacia una sugerencia que sean úlceras en esta placa. Entonces, aquí hay un riesgo de un accidente vascular, embólico, isquémico en este paciente, y tenemos que informar en nuestro informe este riesgo. Sin embargo, esta placa también es una placa con un riesgo más grande de fenómenos de riesgo embólico, encefálico, pero no podemos olvidar que el grado de estenosis vamos a hacer por Doppler de espectro. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a hablar de grado de estenosis. El grado de estenosis, podemos hacer un grado de estenosis por una medida directa, pero podemos hacer por una evaluación hemodinámica. Hacer por un grado directo es muy bueno en la angiografía, que, sin embargo, es nuestro patrón oro. Podemos hacer lo mismo en las placas en carótida. Mira, si la placa está en la pared posterior, se mira bien la luz, es posible hacer muy parecido, muy similar, muy igualito. Cuando la placa es una placa blanda, podemos hacer muy igualito, pero cuando tenemos una placa calcificada en la pared anterior, eso se pierde.
No se puede hacer el barrido, no se puede hacer la medida. Eso es una limitación de nuestro estudio. Entonces, para hacer una medida de la área de la arteria carótida y una medida de la área del punto de estenosis, hay limitaciones. Y para hacer esta medida, la evaluación hemodinámica es más fiable. Los trabajos, los artículos médicos nos hablan que hacer una análisis hemodinámica es más fiable que medir las placas arteriales. Entonces, la estimación por una medida directa no es buena. Es buena hacer una medida hemodinámica y para eso tenemos esta tabla que fue publicada há casi 20 anos atrás em Radiology e Radiographics, que são revistas, são periódicos muito fiáveis, em que vamos fazer um grado de estenoses por las velocidades em las carótidas internas e por uma razão de velocidades em las carótidas internas e las carótidas comunes. Mira, há que estudiar, hay que recordar que 125 centímetros por segundo son las medidas de velocidades para las carótidas internas para hacer el grado de estenosis por abajo de 50% y por arriba de 50%, 230 centímetros por segundo la carótida interna para hablar que una estenosis está por arriba de 70%, que es el punto en que debemos hacer una quirurgia en las arterias carótidas, y la razón de velocidades de 4 veces es lo que llamamos también muy fiable para una estenosis por arriba de 70%. Yo voy a explicar un poquito mejor. ¿Dónde lo voy a medir las velocidades de la arteria carótida? En el punto de estenosis. Entonces, si yo tengo placas, yo voy a estudiar las velocidades más grandes que encontrar luego después de las placas. Y si yo tengo que medir, por ejemplo, en este paciente, yo voy a buscar este señal que es el aliasing, que son los píxeles más azules y amarillos que yo encuentro, que son las velocidades más altas que yo voy a encontrar en esta arteria. Por ejemplo, en este paciente, 197 centímetros por segundo, en nuestra tabla, yo voy a hablar que es una estenosis que está entre 50 y 69% en esta carótida interna. Entonces, también podemos medir las razones, la razón de velocidades, que es un patrón muy bueno, muy fiable, perdón, donde yo voy a medir la velocidad, el punto de estenosis y la velocidad antes en la carótida común, y yo voy a hacer una razón, como este paciente, en que tenemos acá el punto de aliasing, donde teníamos 169 centímetros por segundo, y antes de la estenosis, antes de la placa, teníamos 57 centímetros por segundo, una ración más o menos 3:1, que es lo que vamos a aplicar en nuestro estudio. Muy bien. Hay que recordar que las velocidades más grandes están en una arteria como la llama de una vela. Mira que hay un punto en que hay una placa y hay colores en azul y amarillo que son las velocidades más grandes que tenemos en esta arteria. A eso llamamos aliasing. Ese aliasing tenemos que estudiar y buscar las velocidades más altas en esta carótida interna. Mira acá cómo se parece mucho una llama de una vela y que se busca este patrón porque las velocidades más altas están acá en el punto de estenosis. Entonces, yo voy a buscar estas velocidades más altas. Mira este paciente que tenía placas, pero las velocidades sistólicas están por abajo de 125 centímetros por segundo. Entonces,
Esta es una estenosis abajo de 50%. Aqui um outro paciente que tinha placas blandas e calcificadas em carótida interna, pero las velocidades bajas, entonces una estenosis por abajo de 50%. E acá uma placa circunferencial, uma placa que tomava toda a volta da artéria e que, por isso, teníamos uma velocidade mais grande da carótida interna, 139 centímetros por segundo. Então, aqui temos uma estenose que se quedava entre 50% e 69%. Outro exemplo, uma placa calcificada, em que tínhamos velocidades muito altas, 445 centímetros por segundo. Sin embargo, uma estenose por arriba de 70%, como está na tabla de Grant e seus alunos e seus colaboradores, em Radiology e Radiographics de 2003. Então, são estenoses hemodinamicamente significativas e que necessitam de uma abordagem quirúrgica. Muito bem. Mira acá, uma carótida interna em que se encontra uma placa chiquitita, pero com Doppler color, a placa é blanda também. Mira a placa blanda. Em las velocidades, temos velocidades muito altas com uma estenose por arriba de 70%. Então, mira que todo está conectado, todo está junto. La escala de grises, la evaluação por modo V, o estudo com Doppler color, estudo de velocidades, todo em conjunto para buscar a resposta qual é o grado de estenoses. Muito bem, acá temos uma estenose muito importante em que as velocidades se quedavam muito altas. Mira, 714 centímetros por segundo. ¡Wow! ¡Qué alto! A isso chamamos uma estenose significativa por arriba de 70%. Este paciente tinha que fazer uma cirurgia, uma angioplastia, meter um stent ou fazer uma endarterectomia para sanar esta estenose. E acá temos a estenose mais grave que há, a mais importante, onde temos muitas placas blandas e calcificadas, e, sin embargo, um patrão de flujo que chamamos um sinal de cordão, um sinal de barbante, ou um sinal em inglês que chamamos string sign. Este padrão de cordão é um padrão de uma estenose crítica, onde há solamente um cordão de flujo na artéria carótida interna. Isso é uma estenose crítica. E se pode encontrar cambios de velocidade, como acá, pero depois de 90% se perdem os patrones de velocidade alta e a artéria está como que em colapso e por isso se pode encontrar velocidades bajitas. Então, quando temos o sinal del cordão, como acá, las velocidades não são mais importantes. Este patrão é o mais importante. Vamos falar que há uma estenose crítica em este paciente. E, sin embargo, quando há uma oclusão, não há flujo, não há color e não há espectro, não há patrão espectral, não há flujo, não há sangre, há solamente uma oclusão desta artéria. Muy bien. A todos nuestros amigos que nos escuchan acá, que nos escuchan por Zoom, que nos escuchan por Facebook, por YouTube, que nos escuchan en vivo y en colores, que nos escuchan después por streaming, desde Guatemala, México, Perú, Argentina, Chile, Venezuela. Sean todos bienvenidos. Yo soy Peter Francolin. Es un gusto estar con ustedes. Yo voy a pedir solamente paciencia con mi portañol a mejorar. Muy bien. Otro punto que es muy importante para nosotros es la medición del complejo medio íntima. Mira, como radiólogo, nosotros radiólogos tenemos muchas dudas y cuestionamientos sobre la importancia de este complejo media íntima.
pero el doctor, el cardiólogo, el clínico, quiere que nosotros hagamos esta medida del complejo media íntima, porque, sin embargo, vai meter em uma tabla para estimar o riesgo cardiovascular de este paciente. Esta é uma tabla, há muitas mais. A tabla EUSA Brasil, a tabla CAPS, as tablas de Pollack, há muitas em nossa medicina, pero não importa. Lo que importa é que temos que medir o complejo media íntima en la carótida común distal, fuera de las placas, porque el cardiólogo, el clínico, nos pide para hacerlo, para hacer el cálculo de riesgo cardiovascular. Muy bien. Los kinkings. ¿Por qué yo voy a hablar de kinkings? Porque eso es muy frecuente en los pueblos ancianos, los pacientes ancianos tienen estas curvas, estos patrones de arterias con tortuosidad. Eso es muy frecuente. Mira, acá tenemos doble kinking, como se hace un cuello de un dragón, de una estructura curva como un S que se hace. Entonces tenemos que hablar, ¿por qué? Porque hay muchas personas que tienen un soplo acá. Eso es una explicación para el soplo. Sin embargo, no tenemos, aunque tenemos estenosis, pero tenemos un soplo acá, un video para mostrar este patrón de kinking. Pero cuando obtenemos las velocidades, tenemos que nos alejar de la curvatura porque no tenemos ángulo acá. Entonces, yo voy a medir acá y acá, donde yo tengo un ángulo fiable de Doppler. ¿Y por qué yo tengo que informar? Porque muchas veces estos kinkings son masas pulsátiles en nuestro cuello. El doctor nos pide porque hay una masa pulsátil en nuestro cuello. Isso não é um aneurisma, é um kinking, é uma tortuosidade. Então, temos que explicar. Acá, por exemplo, temos o tronco arterial braquiocefálico direito, a artéria subclávia e a artéria carótida comum, que, sin embargo, tem um kinking. Então, mira que acá temos uma massa pulsátil em cuello, em la transição cérvico-torácica, que o doutor imaginava que seria um aneurisma, mas solamente uma tortuosidade. Então, nosso estudo nos permite fazer este diagnóstico. Outro diagnóstico que podemos fazer com muita tranquilidade é roubo de la artéria subclávia. Mira, o roubo de la artéria subclávia, quando temos, eu vou explicar mais adelante, pero as artérias vertebrales são ramas de las arterias subclávias e todo o flujo em carótidas comunes, internas, externas, em las arterias vertebrales se queda hacia arriba para el cerebro. Muy bien. Acá tenemos la anatomía normal de una arteria vertebral en B2, es su punto donde sale, encuentra la arteria subclávia que llamamos de V1 y V0. Muy bien, esa es la anatomía normal de una arteria vertebral. Aquí tenemos la emergencia de la arteria vertebral y el tronco tibiocervical que, sin embargo, puede nos engañar. Entonces, vamos a estudiar la arteria vertebral en su sitio V2, porque en V2 es más fácil tener la certeza que estamos en la arteria vertebral y no en el tronco tibiocervical. Y la arteria vertebral tiene un patrón, una firma espectral muy acerca de la arteria carótida interna. Mira como acá tenemos, sin embargo, un documento, un registro de la arteria vertebral en V2, cuando es muy fiable que estamos en la arteria vertebral. Y hay que tomar mucho cuidado para não cambiar a artéria vertebral com a vena vertebral, porque a vena vertebral, como miramos acá em este exemplo, tem um patrão com fasicidade, pero uma fasicidade diferente da artéria.
Entonces, hay que conocer la arteria, hay que reconocer la vena para no cambiar la arteria con la vena vertebral, para no hacer diagnósticos incorrectos. Muy bien. ¿Y qué pasa en robo de subclavia? Cuando tenemos una estenosis o una oclusión proximal a la emergencia de la arteria vertebral, tenemos un flujo que camina hacia arriba por las carótidas y por la otra arteria vertebral, pero que camina hacia abajo, invirtiendo la arteria vertebral onde está el sitio estenótico, para que llene de sangre la arteria subclavia. Por eso llamamos robo de subclavia, porque la arteria subclavia roba sangre del polígono de Willis, que está en cerebro, por la arteria vertebral. Mira qué increíble. Entonces, el robo de subclavia no se convierte rápido, isso é lento, despacito que se hace com o passar do tempo. La estenosis em artéria subclavia se convierte cada dia mais grave, então temos cambios na artéria vertebral com o passar do tempo, cambios na artéria vertebral hasta que se quede invertida. Muy bien. Cuando tenemos una inversión parcial como esta, acá llamamos pré-robo de subclavia o robo de subclavia en instalación, y a eso llamamos sinal de conejo. Sinal de conejo porque está muy acerca de la imagen de un conejo. Acá, mira el conejo, que aquí tenemos la cola, las orejas, y que se mira un conejo en la arteria vertebral. Cuando tenemos, por ejemplo, una imagen como esa, podemos hablar que hay una estenosis en la arteria subclavia izquierda, porque la arteria vertebral izquierda se cambió. Entonces, la arteria subclavia izquierda tiene una estenosis en su emergencia. Acá tenemos una inversión por completo de esta arteria vertebral izquierda. Sin embargo, yo puedo hablar que esta arteria subclavia izquierda está cerrada en su tercio proximal. Y sin embargo, teníamos esta imagen de la arteria subclavia cerradita, sin flujo, la arteria vertebral invertida con su patrón de flujo, llenando o rellenando la arteria subclavia para enviar la sangre para el brazo, antebrazo y la muñeca. Muy bien. Mira, acá tenemos un video de la arteria vertebral que se queda invertida y con eso está rellenando la arteria subclavia izquierda que está ocluida, está cerrada, está aquiosa en este punto más proximal que tenemos. Entonces, esta es una forma, una manera de circulación colateral que tenemos en cuerpo humano. Muy bien. Otra herramienta que tenemos para estudiar las arterias vertebrales es el cálculo de volumen de flujo. Mira, no hacemos en Brasil, todo eso tenemos que hacer una clase solamente de volumen de flujo, pero en muchos países de Latinoamérica nos piden para hacer el cálculo de volumen de flujo en las arterias vertebrales. Muy bien. Entonces, ¿cómo yo voy a estudiar el flujo de las arterias vertebrales para saber si nuestro paciente tiene una insuficiencia vertebrovascular? Aquí hay un pequeño video donde obtenemos un flujo en una arteria que puede ser la carótida, la vertebral, la braquial. Aquí un ejemplo de una carótida, pero se hace en la vertebral. Hay que corregir el ángulo Doppler, hay que hacer un barrido bueno y hay que aumentar el portón, volumen de muestra para que sea lo más grande posible. Entonces, yo voy a estudiar la arteria. Mira, yo voy a corregir el ángulo Doppler.
obtener un patrón espectral de la arteria, sin embargo, en la arteria vertebral, y yo voy a pedir a mi equipo para medir el volumen de flujo. Então, eu vou buscar na pantalla de Doppler pulsado, pulsed wave, el volumen de flujo. ¿Dónde está el volumen de flujo? Yo no sé. Yo voy a buscar página 1, página 2, no encontré, volver a la página 1. Ah, volumen de flujo, muy bien. Yo voy a pulsar el botón y el equipo me muestra el barrido y las velocidades promediadas. Pero yo tengo que informar el diámetro de la arteria para obtener la área. Muy bien. Entonces, yo voy a quitar la color. Yo voy a quitar la color. Mira, quito la color. Y voilà, yo voy a medir el diámetro de esta arteria. Yo tengo que tomar mucho cuidado porque hay muchos errores en esta medida. Es muy sensible. Yo voy a medir el diámetro y cuando yo medir el diámetro, el equipo calcula para nosotros el volumen de flujo. ¿Para qué hacer el volumen de flujo en arterias vertebrales? Porque si tuviéramos un volumen de flujo por abajo de 150 centímetros por segundo en un promedio de las arterias vertebrales izquierda y derecha, cuando yo añado una en la otra, yo tengo que tener más que 150 centímetros por segundo. Hay algunos doctores que creen que abajo de eso tenemos una insuficiencia arterial vertebrovacilar. Eso es muy cuestionable, no hacemos en Brasil, pero hace en Latinoamérica, en Hispanoamérica. Entonces, yo tengo que informar para ustedes que ustedes tienen que saber cómo medir el volumen de flujo en las arterias vertebrales. Muy bien, el tiempo está volando. ¿Qué podemos hacer más en nuestro estudio? Podemos estudiar las arterias subclavias. Oh, Peter, pero mira, la arteria subclavia no hace parte de nuestro estudio de las arterias carótidas y vertebrales. Pero, sin embargo, cuando usted estudia las vertebrales y las vertebrales están molestas, hay que estudiar las subclavias. Eso es muy importante. Mira por qué. Vamos a cambiar nuestro transductor para estudiar las arterias vertebrales, como acá, el que estamos con un transductor convexo y que se mira muy bien, una estenosis de la arteria subclavia proximal por un paciente con arteritis de Takayasu. Mira las velocidades muy altas, 556 centímetros por segundo, en un paciente que tenía una estenosis proximal por una arteritis de Takayasu. Acá tenemos un robo de subclavia. Mira, yo voy solamente a hablar que la arteria vertebral se queda molesta y que hay robo de subclavia. No, yo voy a cambiar el transductor, yo voy a estudiar las subclavias y yo voy a encontrar el punto de estenosis para hablar en mi informe. Yo encontré un punto de estenosis, un sitio de estenosis en la arteria subclavia izquierda, en este ejemplo, con velocidades sistólicas muy altas, por arriba de 600 centímetros por segundo, o que me habla que hay una estenosis en esta arteria subclavia y por eso tengo robo de subclavia. Mira qué poderosa esta herramienta que tenemos en nuestras manos. Y también, sin embargo, podemos estudiar el tronco arterial brachiocefálico derecho, que sin embargo tenemos la emergencia de la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. Acá un video donde encontramos las tres estructuras vasculares muy bien en este dibujo anatómico de este video. ¿Por qué tenemos que estudiar eso? Porque si tenemos cambios en la carótida común derecha y si tenemos cambios en la arteria vertebral derecha, es posible que la molestia se quede en el tronco arterial brachiocefálico derecho, como en este paciente que tenía una oclusión, un cierre de la arteria, del tronco arterial brachiocefálico derecho, es con esos cambios en la arteria carótida común derecha y la arteria vertebral derecha. Acá un ejemplo muy pintoresco
de la importancia de cambiar nuestro transductor para estudiar los sitios más lejos, más profundos en la transición cérvico-torácica. Muy bien, acá una mujer de 48 años que tenía una necrosis de los dedos de las extremidades superiores. Nos pidieron un estudio arterial. Entonces, la arteria radial, por ejemplo, tenía cambios, no estaba trifásica, pero estaba muy bien con su flujo. Estudiamos las arterias digitales con transductor de frecuencia más alta y teníamos flujo en la arteria digital a derecha, pero no teníamos flujo en las arterias digitales a la izquierda. Entonces, es muy probable que tengamos una oclusión de las arterias digitales. Y eso en vascular es muy frecuente cuando hay una embolización. Pero no encontramos estenosis en las arterias más proximales. Entonces, yo pedí para nuestro residente estudiar la arteria vertebral y el residente me habló: estamos aquí molestos con muchos estudios, ¿usted quiere estudiar la vertebral? Sí, sin embargo. Entonces, la vertebral derecha normal y la vertebral izquierda tenía sinal de conejo. Se há sinal de conejo, há robo de subclávia. Robo de subclávia parcial. Pré-robo de subclávia. Há uma estenose desta artéria subclávia. Pero não encontramos. Vamos cambiar nuestro transductor. Cambiamos nuestro transductor e encontramos estenoses en la emergência de la artéria subclávia izquierda que não encontramos com transductor lineal. Mira como es muy importante hacer el estudio completo. Y sin embargo, la tomografía computada nos comprobó los hallazgos. Mira aquí la estenosis. Oh, Peter, pasó muy rápido. Entonces, la reconstrucción se mira muy bien. La estenosis de la arteria subclávia izquierda en su emergencia por una placa blanda que, sin embargo, tenía émbolos que caminaron para las arterias digitales y explicaban muy bien esta necrosis. Muy bien. Podemos también estudiar las carótidas y vertebrales para hacer un control pós-operatório. Pacientes que tengan estenosis pueden hacer una quirurgia abierta que llamamos endarterectomía o pueden meter un stent como ese acá, que es un stent después de una angioplastia. Entonces, usted hace una angioplastia por catéteres y mete un stent para mantener la arteria abierta. Aquí la diferencia de un stent normal para una endoprótesis con una cobertura, por ejemplo, que se hace para los aneurismas de aorta abdominal. Son diferentes. Entonces, esta es la imagen muy característica de un stent en la arteria carótida común, bulbo y carótida interna. Sin embargo, porque el paciente tenía estenosis, hay hecho una angioplastia y para mantener la arteria sana, usted mete un stent para que proteja las paredes de esta arteria carótida. Muy bien. Acá un video. Mira cómo se ve bien el stent en la carótida común, bulbo en la carótida interna. Y aquí abajo en un barrido longitudinal, onde se mira bien este device, este stent, y se mira bien también su malha, su entretejido, que es, sin embargo, el patrón muy característico de un stent. Aqui um stent com a escala de Grices e o stent com color para mostrar para ustedes que o color se mira bem em estes stents. Um stent normal tem um flujo constante com velocidades muito normais e constantes em todos os sítios. Podemos ter velocidades altas, pero igualitas em todos os pontos. Esta é uma tabla para, hay otras, para estenoses en personas con stents. Entonces, la tabla de Grant de 2013 en Radiology Radiographics no hacemos para
stent. Quando temos um stent, vamos falar de velocidades sistólicas por arriba de 220 centímetros por segundo para reestenoses por arriba de 50% e velocidades muito mais altas, 340 centímetros por segundo para estenoses arriba de 80%. Como em este exemplo, em que temos uma velocidade de 54 e o ponto de estenose 284 centímetros por segundo, e com Doppler color se mira bem que há uma estenose significativa em esta artéria carótida interna, uma reestenose muito provavelmente por uma hiperplasia médio-intimal em este ponto. E também podemos encontrar pacientes com uma cirurgia aberta, onde se encontra a cicatriz em cuello e se encontra estes pontos que são os pontos de line da arterectomia. Então, que critérios temos para a line da arterectomia? Para uma estenose significativa, uma velocidade por arriba de 170 centímetros por segundo e uma razão de velocidades por arriba de 3 vezes. Muito bem. Podemos também evaluar en la emergência as artérias carótidas. Mira, el Doppler no eres el patrón para las emergencias de carótida, pero nos ayuda, por ejemplo, en este paciente que tenía un Glasgow de 14 y que nos pidieron un estudio de carótidas. Y sin embargo, teníamos una oclusión aguda con un sangrado, con sangre fresco, um coágulo fresco aqui, esta artéria carótida comum e interna, que, sin embargo, por supuesto, o paciente tinha uma placa vulnerável e este paciente tinha um AVC, um acidente vascular encefálico, com cambio de su Glasgow, de su alterações neurológicas. Então, se não há uma tomografia computada, o Doppler pode nos ajudar estudando as artérias carótidas, e aqui, sin embargo, a carótida se influjo em Doppler color e em Doppler pulsado. La carotidinha está muito em la moda agora, pacientes mais jóvenes com um dolor cervical, início abrupto, e temos uma placa, um engrossamento blando em pacientes jóvenes, que não é uma placa ateromatosa, mas um processo inflamatório, e que tratamos com corticoides, corticoides, e isso se diminui, o paciente se queda sano em semanas. La dissección, Doppler no eres el patrón, no eres el método de elección para estudiar disecciones, pero si usted encuentra un flap, si usted encuentra dos luces con dos flujos diferentes, usted puede hablar que hay una disección, como este paciente que tenía un flap y dos flujos diferentes en la misma carótida. Aquí una persona, una mujer de 40 años que tenía una historia de quedarse molesta, com vértigo, com câmbios neurológicos e que tinha uma carótida diferente. E com Doppler color temos dois flujos, dos luzes diferentes, com flujos diferentes. Sin embargo, isso é uma dissecção de esta carótida. E uma patologia que está muito acerca da dissecção, mas é uma malformação, que são os web-carotídeos, que são como que displasias de la pared de la arteria e que podem ser como um flap, pero são mais chiquititos e que por isso podem quedar-se com estenoses de la arteria carótida e implicar em acidentes vasculares encefálicos. Muito bem, acá a tomografia computada comprovando este paciente. Outros patrones de molestia que podemos fazer na emergência, os pacientes que tenham pulsiones e que podem ter problemas como pseudoneurismas ou fístulas arteriovenosas por la punción, por la iatrogenia. Então, podemos fazer um controle e estudar este padrão em las carótidas. E para terminar nossa classe, que mais podemos fazer com as carótidas? Podemos estudar com Doppler color em outras situações. Por ejemplo, en personas con arteritis, en que hay un engrosamiento de las paredes y se encuentran señales característicos de
arterites, como en esta paciente que tenía lupus, es síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, en que hay un patrón como una malla, un entretejido con engrosamiento de las paredes, no son placas calcificadas, no son ateromas, es una persona con una arteritis. Aquí otro ejemplo de arteritis, y estos pacientes muchas veces caminan con oclusión de la carótida común, como esta paciente. Estos pacientes que tienen oclusión de la carótida común hacen circulación colateral. Mira que la carótida externa está invertida, porque es una circulación colateral para llenar la carótida interna, porque la sangre tiene que llegar al cerebro. Mira, ¿qué hacen las colaterales? Las colaterales invierten su sentido de flujo para llenar el cerebro. Acá tenemos una arteria tiroidea superior que está invertida. Acá tenemos una arteria carótida externa que está invertida porque fue llenada por una arteria tiroidea que está invertida para llenar la carótida interna. Mira qué increíble. Acá tenemos un paciente con Takayasu, con oclusión de la carótida común, pero la carótida externa tenía flujo invertido, porque se llenaba por la otra carótida externa. Entonces, de la izquierda para la derecha tenía circulación colateral, llenaba la externa llenaba la interna, y la interna caminaba la sangre para el cerebro, como tenemos acá. Y mira aquí, este ejemplo que tenemos acá de la externa invertida y la interna bien, es un patrón que se encuentra en la literatura a muchos años. Entonces, esto no es nuevo, pero si usted busca, usted encuentra. Aquí la tomografía computada del mismo paciente que nos muestra los señales de la arteritis, la circulación colateral de la arteria carótida externa y cómo la carótida interna se llena de sangre para caminar la sangre para el cerebro. Otro patrón de flujo que tenemos de circulación colateral son las arterias oftálmicas que se pueden estudiar, que se invierten cuando hay una oclusión de la carótida interna proximal, como acá que tenemos una carótida, una arteria oftálmica sana y una arteria oftálmica invertida para llenar la carótida interna que tiene una oclusión proximal. Muy bien. Y para terminar nuestra clase, hay otros hallazgos, como por ejemplo aneurismas de la arteria carótida interna o carótida común. Sí, no son frecuentes, pero se encuentran. Acá la tomografía computada de lo mismo paciente para nos mostrar, comprobar el aneurisma, y también tumores como masas, como este glomus carotídeo, este paraganglioma que teníamos de la bifurcación carotídea, y que se encuentra el patrón de flujo característico de estos tumores. Muy bien. Gracias por todo.